Y este perito va a establecer determinados puntos que el juez le va a decir, haga esto. Esto, 1, 2, 3. El perito no puede ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque no le dio la orden el juez. El juez le dijo 1, 2, 3. No puede hacer algo que no está estipulado por ley. Por favor, Mariela. Artículo 1473. Nombramiento de peritos. El nombramiento de peritos recaerá en personas versadas en asuntos comerciales, industriales, técnicos, científicos o artísticos, según lo requiera la naturaleza de los hechos controvertidos o, en su caso, en profesionales habilitados para dictaminar en materia de su especialidad. Aquí establece las condiciones de la idoneidad. ¿Qué significa idoneidad? El saber, los conocimientos previos que tiene el perito respecto a habilidades requeridas para tal efecto. Aquí el perito va a demostrar su idoneidad, su capacidad, su destreza. Pero no estamos hablando de cualquier persona. Bien claro dice, personas que saben actividades comerciales, personas que saben asuntos industriales, técnicos, científicos, artistas. Imagínate, artistas, estamos hablando de las etiquetas, de los colores del producto, de la marca, ¿sí? Científicos, estamos hablando de bioquímicos, ingenieros industriales, ingenieros químicos, nutricionistas. Entonces, muy importante tomar en cuenta eso. Por favor, Mariela. Artículo 1474. Procedimiento. El procedimiento para el nombramiento y actuación de los peritos puede ser estipulado en el contrato o, en su defecto, se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil. Las partes de común acuerdo podrán nombrar un perito único si no hubiere acuerdo. Cada parte nombrará el suyo y un tercero dirimidor. Este último será designado por el juez si las partes no acuerdan su nombramiento. Muy bien. Aquí es importante indicar, ¿sí?, cómo se va a nombrar un perito. No se olviden que cuando hay controversia entre García y Zambrana, no siempre van a confiarse los unos con los otros. Entonces, yo puede ser que Zambrana dice, el técnico Vargas es bueno en su materia, pero su compañero García va a indicar que no va a confiar en ese informe porque Zambrana posiblemente le haya charlado al técnico Vargas para que haga un informe a su favor. Y lo mismo puede pasar con el otro lado. Puede hablar con la técnica David y la técnica David puede también dar una opinión a favor de su compañero contrario a Zambrana. Cuando no se ponen de acuerdo las partes, solicitan
al juez la designación de un perito. Y ojo, el perito tiene que cumplir las normativas establecidas por ley. Entonces le van a designar y el perito, previa aceptación, va a hacer el juramento de ley. ¿Para qué? Para que él se comprometa a ser idóneo en su trabajo, equitativo y neutral. Para eso va a jurar. Por favor, Mariela. 1475. Artículo 1475. Recusación y remoción. Los peritos pueden ser recusados y removidos conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Podemos indicar que ese perito no es confiable y por lo tanto lo puedo recusar o puedo solicitar su renovación, o sea, puedo solicitar que lo retiren a ese perito, porque el perito ya dio un adelanto de cómo va a ser su informe. ¿Qué pasa si el perito directamente dice, voy a jurar ser neutral, ser equitativo, y antes de que acepte o presente su informe, ya el perito está declarando que existen muchas cosas ilegales que él lo va a descubrir? O sea, ya va con una predisposición no neutral, sino con una predisposición a favor de uno o de otro. Entonces no está bien. Eso es importante que se tome en cuenta. ¿Sí? Por favor, Mariela, 1476 y 1477. Artículo 1476. Fuerza probatoria. Si el contrato estipula el peritaje, el dictamen uniforme de los peritos nombrados por las partes, en su caso del tercero dirimidor o del perito único, tendrá el carácter de plena prueba. En los demás casos, el carácter de la prueba pericial será apreciada por el juez conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil. Artículo 1477. Normas supletorias. En todo lo, en todo lo no previsto en este capítulo se aplicarán las normas del Código del Procedimiento Civil, en tanto no se opongan a estas disposiciones. Miren lo interesante que es esta situación, que prácticamente el dictamen pericial le va a servir al juez para pronunciar su sentencia. Y a través de ese dictamen pericial, el juez va a justificar como prueba plena por qué Zambrana ganó o por qué García ganó. No establece situación distinta. Yo como juez voy a fundamentar mi fallo a favor o en contra de alguien sobre la base de una prueba pericial. Por eso es importante la labor del perito. Por eso es importante que cuando ustedes sean abogados, ¿sí?, controlen, fiscalicen, cercioren la calidad del perito y su actuar. ¿Alguna pregunta?
Pregunta. Muy bien. Frente a esta situación del peritaje y frente a esta situación en la que es necesario y es menester establecer a un profesional idóneo para poder aclarar determinada figura o incumplimiento de un contrato comercial, ¿sí? Viene ahora una de las figuras más controversiales que existen en nuestro código, y es precisamente los concursos preventivos y quiebra. Un concurso preventivo es cuando la empresa es deficitaria. ¿Qué significa deficitaria? Que no tiene el suficiente dinero o no tiene los suficientes recursos para cubrir sus deudas. Y es por voluntad de los miembros de la empresa que deciden solicitar una situación de quiebra controlada. Es decir, nos vamos a declarar insolventes, vamos a declarar que no tenemos plata y vamos a ver cómo podemos pagar nuestras obligaciones económicas y sociales. Muchas veces los trabajadores se empecinan, no, hasta los últimos pesos nos van a pagar. Ejemplo, Yoya Aéreo Boliviano. Y llegado el momento, con todos los procesos que vienen, no cubre a la mayoría de los trabajadores, ¿sí? El patrimonio de la empresa. Ustedes como abogados tienen que ver esa situación, tienen que saber orientar a sus clientes respecto a eso. Por favor, Mariela, 1487, 1488. Artículo 1487. Concurso preventivo. Todo comerciante matriculado o sociedad comercial legalmente constituida que se encuentre en estado de cesación de pagos podrá solicitar al juez la apertura del procedimiento de concurso preventivo que viabilice la celebración de un convenio con sus acreedores. Tratándose de sociedades comerciales, la petición será hecha por sus representantes legales. En las sociedades colectivas y comunitarias simples, deberá acreditarse el voto favorable de los socios que representen la mayoría absoluta del capital. En las anónimas comunitarias por asociaciones y de responsabilidad limitada, será necesaria la conformidad de la junta o reunión de socios que corresponda. Artículo 1488. Caso de incapaces o comerciante fallecido. En caso de incapaces o inhabilitados, la solicitud debe ser presentada por sus representantes legales y, en su caso, autorizada por el juez competente. Podrá presentarse también por los herederos del comerciante fallecido en relación con el patrimonio del causante, pero esta petición no podrá intentarse después de 6 meses del fallecimiento, no existiendo el voto favorable o la autorización según lo señalado en este y anterior artículo. Se tendrá por desistida la petición para todos los efectos legales. Muchas gracias. Miren, aquí los acreedores, aquí los socios de las empresas deciden declarar su concurso preventivo.
y poder negociar con sus acreedores. Y dependiendo la empresa, y ahí dice bien claro, el artículo 1487, van a autorizar a través de una asamblea general, a través de la junta de accionistas. Y miren, incluso dice, si es que se muere alguien, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué hacemos cuando se muere alguien? O cuando no hay, desaparece, ¿sí? Van a solicitar a los herederos que se declaren y que los herederos también se pronuncien sobre esa situación. Entonces, no es que se murió y hasta que se aparezca, no, 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 no. Se murió, herederos, se murió, parientes, se murió el juez. Y es así como se va a tener que hacer y proceder. Muy importante también tenemos que tomar en cuenta, y aquí vienen las empresas fantasmas. Hay empresas fantasmas que obviamente hacen que supuestamente sean deficitarias. Para una licitación, crean empresas y se presentan como opositores para una licitación, una convocatoria. Y para que después desaparezcan estas empresas, supuestamente hacen los concursos preventivos. Yo creé la empresa y ahora ¿cómo hago para cerrarla? Hago un concurso preventivo. Muy importante. Ahora bien, veamos qué dice el 1489. Por favor, Marilita. Artículo 1489. Quiebra, presunción. Podrá declararse en estado de quiebra al comerciante que, sin usar el beneficio del concurso preventivo, cese en el pago de sus obligaciones, cualquiera sea la naturaleza de ellas. Se presume el estado de cesación de pagos cuando concurra cualquiera de los siguientes hechos. Numeral primero. Incumplimiento en el pago de una o más obligaciones líquidas y exigibles. 2. Ausencia y ocultación del deudor o, en su caso, de los administradores y representantes de la sociedad, sin dejar personero investido de facultades y con medios suficientes para cumplir las obligaciones. 3. Clausura o cierre, sin previo aviso por más de 5 días hábiles, del establecimiento o administración donde el deudor o la sociedad desarrollaba su actividad habitual. 4. Venta de mercaderías o bienes a precios ostensiblemente inferiores a los del mercado o ocultación de los mismos. 5. Cesión de bienes en perjuicio de sus acreedores. 6. Revocación judicial de actos realizados en fraude de acreedores. 7. Recurrir a cualquier medio ruinoso o fraudulento para obtener recursos o eludir el cumplimiento de sus obligaciones. 8. Inexistencia o insuficiencia de bienes sobre los cuales se pueda trabar en embargo. 9. Petición de concurso preventivo cuando éste no proceda o cuando concedió o no llegue a ningún convenio con los acreedores. 10. Incumplimiento de un anterior convenio preventivo. Contra esta presunción solo se admitirá prueba documental que permita al comerciante de manera fehaciente o directa demostrar que pueda hacer frente a sus obligaciones líquidas y exigibles. La declaración del estado de quiebra de un comerciante o sociedad extranjera es causante para la apertura de procedimiento de quiebra en la República a pedido de acreedor cuyo crédito deba hacerse efectiva en el país y tendrá primacía con relación
a los créditos que deban pagarse en el extranjero. Muy bien. Miren cómo van detallando estas quiebras falsas. Cómo van a propósito buscar el cierre o la quiebra de una empresa. La Coca-Cola sale 11, pero mira, esta tienda o esta empresa comercial vende a 7. O sea, está perdiendo dinero. El kilo, el tambaquí, el kilo está entre 18 y 22, ¿cierto? Los que saben eso. ¿Qué pasa si vende a 12? ¿Tiene ganancia o no tiene ganancia? ¿Y por qué hace eso? Porque quiere declararse en quiebra. Ya no quiere vender muy barato. Lo que va a hacer es ocultar su mercadería. Va a desaparecer. Va a hacer creer que le han robado. Va a hacer creer que no hay dinero, que no hay plata. Miren, ¿cuáles son las formas de presumir el estado de quiebra, sí, sin el beneficio de esta situación? Muy importante. En el lavado de dinero se usa mucho esto. Hay tiendas, empresas fantasmas. Van a ver un negocio bonito, todo, pero nunca abre. Y la pregunta es, si no abre, ¿cómo se mantiene esta empresa? Empresas fantasmas. ¿Para qué crean esa empresa fantasma? Para justificar supuestamente los ingresos. Aunque no funcione, dice, sí, estamos facturando. Es increíble cómo hay estas empresas. 1490, por favor, Mariela. Artículo 1490. Universalidad. El concurso preventivo o la quiebra produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones legalmente establecidas. Fíjense la universalidad. No puedes decir me voy a declarar en quiebra de todo menos de eso, no. Todo, todo. Hay situaciones que te eximen. ¿Y cuál es lo que te exime? Lo que se restringe tomando en cuenta el capital social. Yo dije que mi empresa es de 100,000 bolivianos. Ah, pero yo tengo mi casa. ¿A tu casa más vamos a ir? No, son 100,000 bolivianos. Entonces se va restringiendo, se va determinando. Y esas restricciones legales son importantes, porque sobre la base de esas restricciones nos vamos a basar para exigir el pago de las obligaciones y tributos. Y obviamente beneficios sociales. 1491, por favor, Mariela. Artículo 1491. Quiebra de sociedades. La quiebra de una sociedad producirá la quiebra de sus socios que tengan responsabilidad limitada. La quiebra de uno o más socios no produce por sí sola la de la sociedad. Las sociedades en liquidación y las irregulares pueden ser declaradas en estado de quiebra cuando se haga referencia al fallido o deudor. Se entenderá que la disposición comprende también a los socios ilimitadamente responsables.
Ojo, quiebra de sociedades. La quiebra también comprende la responsabilidad, ¿sí?, ilimitada que tengan los socios. El hecho que yo forme parte de la empresa Marielita SRL y me declaro yo en quiebra porque no tengo plata, no significa que la empresa Marielita SRL va a quebrar. Solo va a ser afectada la cuota capital de mi pertenencia. Nada más. No tiene nada que ver con la empresa Marielita SRL. ¿Sí? No se olvide, un deudor fallido, una persona que debe, es responsable de sus acciones, de su cuota capital, no de todo, de la parte que le corresponde. ¿Sí? Muy bien. 1492, por favor, Mariela. Artículo 1492. Juez competente y acción penal independiente. Será competente para conocer del procedimiento de concurso preventivo y de quiebra de un comerciante individual o de una sociedad comercial. El juez de partido en lo civil en cuya jurisdicción se encuentre su establecimiento principal y en su defecto el del domicilio. En caso de quiebra de una sucursal de sociedad extranjera, será juez competente para conocer los procedimientos indicados, el del lugar de establecimiento de la sucursal boliviana, sin consideración de la competencia de jueces extranjeros. La persecución de los delitos cometidos con relación al estado de quiebra de un comerciante individual o de una sociedad comercial es independiente del concurso preventivo o de la quiebra. Muchas gracias. Muy importante. El juez de partido en lo civil va a ser el llamado por ley, el juez natural, llamado por ley, para que conozca este proceso de concurso preventivo y de quiebra. ¿Sí? Si existe sucursales a nivel de sociedades extranjeras, el juez competente va a ser donde se encuentra esa sucursal extranjera. No va a ser el juez de Argentina, no va a ser el juez de Paraguay, de Estados Unidos, de España, no. Va a ser el juez donde se encuentra la sucursal. No se olviden que un requisito fundamental de CEPREC es que una empresa extranjera tenga su domicilio legal en Bolivia y al abrir su sucursal acepte las disposiciones legales de Bolivia. No hay donde perderse. ¿Estamos? Muy bien. Sigamos, por favor, Mariela. 1493. Privilegio de trabajadores y del Estado. Artículo 1493. Privilegio de trabajadores y del Estado. Ni el concurso preventivo ni la quiebra afectarán los créditos de los trabajadores por sueldos y salarios devengados a la fecha del auto declaratorio, así como por prestaciones, indemnizaciones y demás beneficios sociales que les acuerda la legislación del trabajo, los que deberán ser atendidos prioritariamente por el producto resultante de la explotación del negocio de su liquidación.
Tampoco afectará a los créditos fiscales exigibles a la celebración del convenio o declaración de quiebra, debiendo atenderse estos con la prelación legal correspondiente. Es importante establecer que en caso de concurso preventivo y de quiebra que afecta al patrimonio de una empresa, los trabajadores, ¿sí? Así como sus beneficios sociales y los créditos fiscales tendrán prioridad en el pago. Entonces, es lo que pasó con Yoya Aéreo Boliviano. Supuestamente los trabajadores tenían prioridad, pero Impuestos Internos estableció su prioridad porque es atribución del Estado garantizar el pago de las deudas del mismo. Y lastimosamente Impuestos Internos prácticamente arrancó un 75% del patrimonio del Yoya Aéreo Boliviano y dejó un 25%. Un 25% que obviamente no respondía a la cantidad de la carga social y sueldos devengados de los trabajadores del Yoya Aéreo Boliviano. Por eso es lo que tenemos que tomar en cuenta esa situación. Preguntitas. ¿Preguntas? Sigamos, por favor, Mariela. Artículo 1494. Publicidad. Toda publicación ordenada en este título se hará en un órgano de prensa de amplia circulación nacional y en uno que circule regularmente en el lugar del domicilio del deudor, si lo hubiera por 3 veces, con intervalos mínimos de 5 días, salvo disposición especial para determinados casos. Muy bien. O sea, si yo voy a declararme en quiebra, tengo que llamar mediante prensa escrita a todas las personas que debe mi empresa. Y es obligación, ¿sí?, de el juez establecer esa llamada a estas personas mediante publicación en prensa. No se olviden eso. Sigamos, Mariela, por favor. Artículo 1495. Inscripciones y notificaciones. La resolución que admita el procedimiento de concurso preventivo o la que declare la quiebra se inscribirá en los registros correspondientes. Se publicará en la forma prevista en el artículo anterior y surtirá efectos de notificación a los acreedores. Independientemente de las publicaciones, el síndico comunicará por correspondencia certificada la apertura del procedimiento del concurso preventivo o la quiebra a los acreedores con todos los datos necesarios para su debida información. La falta de estas comunicaciones o su extravío no invalidará el procedimiento. Muchas gracias. Miren qué interesante es este
esta situación de inscripción y notificación. ¿En dónde se inscribe y se notifica esta declaración de quiebra? En los libros del Servicio de Registro de la Comercial, CEPREC, antes Fundempresa. Y es el juez que va a ordenar como una medida de anotación preventiva que no se pueda modificar estos registros. Y como no se va a poder modificar estos registros, estas personas van a tener que cumplir con el último balance de apertura presentado, ¿se acuerdan? De cierre de gestión, y van a tener que acompañar los bienes muebles declarados como tal. Acuérdense lo que pasó con Fácil, la financiera, el banco Fácil. Cuando lo declararon en quiebra, lo cerraron. Nadie podía sacar nada, ni nadie podía entrar al banco. Fácil. ¿Se acuerdan? Es así. Y el momento que se hace esta intervención o esta quiebra, pasa esta situación. No hay forma de que te saques algo, no hay forma, pero dejé mis cositas, pena. No puedes ingresar. Se interviene, se declara en quiebra, en concurso. Y es ahí donde el interventor o la persona designada por el juez se va a hacer cargo. ¿Están entendiendo? ¿Preguntas? Preguntas, chicos. ¿Sí? Sigamos. Por favor, Marielita. (1496). Artículo 1496. Resoluciones que no necesitan notificación personal. Las demás resoluciones dictadas en los procedimientos de concurso preventivo y de la quiebra surtirán efectos respecto del deudor y de los acreedores en los términos del Código de Procedimiento Civil, sin necesidad de notificación personal, salvo que el juez la ordene de modo expreso. Muy bien. Entonces, hay actuaciones que el juez, si no lo ordena, lo da por hecho. Ejemplo, las actuaciones de mero trámite. Pero si necesita que estas actuaciones sean de conocimiento de los socios o de los acreedores, va a notificarles, ya sea mediante prensa o en sus domicilios correspondientes. Sigamos, por favor. Artículo 1497. Recurso de excusa y recusación. Durante la tramitación del concurso preventivo o de la quiebra, solo procederán las solicitudes de excusa del juez y las de recusación expresamente determinadas por el Código de Procedimiento Civil. Muy bien. Excusa y recusación. ¿A quién le vamos a pedir que no conozca la causa? Por alguna situación, por un parentesco, por una afinidad, por un interés. Al juez. Entonces podemos solicitar que el juez se excuse de conocer la causa. Y si el juez dice no, puedo apelar indicando a la sala civil por qué quiero deshacerme de ese juez que no me garantiza una equidad en el proceso. Siguiente, por favor, Mariela. Artículo 1498. Resoluciones que no admiten recurso alguno. No admiten apelación ni recurso de nulidad las resoluciones que, numeral primero, nombren o reemplacen al síndico del concurso preventivo o de la quiebra. 2. Autoricen a vender las mercancías, bienes y valores que forman el activo.
3 recaen sobre reclamaciones interpuestas contra decisiones del síndico del concurso preventivo o de la quiebra en los límites de sus atribuciones. 4. Decidan acerca de la continuación de la explotación de la empresa. Muy bien. Entonces, no puedo solicitar que el juez, sí, modifique un fallo cuando estos establezcan situaciones que van a abrir o determinar figuras jurídicas. Muy importante tomar en cuenta. Por último, 1499. Marielita. Artículo 1499. Apelaciones y normas procesales. En los casos en que proceda el recurso de apelación, este será concedido solo en el efecto devolutivo, salvo en el caso de los artículos 1553 y 1661. Todos los términos serán perentorios y se considerarán de 5 días en caso de no haberse fijado uno expreso. La carga de la prueba en cuestiones contradictorias se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. Muy bien. Entonces, independientemente a la cláusula establecida en el 1498, las demás situaciones jurídicas, fallos y determinaciones que causen estado, yo puedo apelar y voy a proceder tomando en cuenta el recurso de la apelación con el efecto suspensivo o el efecto devolutivo. Entonces voy a tener dos situaciones que me faculta la ley conforme al Código de Procedimiento. Y vamos a quedar acá, ¿sí? Para que ya ustedes vayan a comer algo, se preparen para su examen, que ya les he mandado el link, y respondan, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Mariela, ¿preguntas? No, doctor. Muy bien. Cualquier cosa, ya tienen su examen, comienza a las 20:30 y termina a las 21:15. Por favor, manden a tiempo, ¿ya? Lean bien sus preguntas y respondan. Cualquier cosa, por favor, me comunican antes. Que tengan suerte en su examen. Cualquier cosa, me hablan. Hasta el día miércoles, Dios mediante. Que tengan buenas noches y suerte en su examen. Antes que nos vayamos, ¿tienen alguna preguntita? Ninguna, doctor. Ya, suerte Nada. entonces. Buenas noches. Buenas noches.